Transmitiendo. Muy buenas noches, estimados amigos, muy buenas noches. El programa de hoy es especial, día miércoles. Hablemos con la verdad, miércoles 22 de noviembre de 2023. Contamos esta noche con un gran invitado, nuestro diputado don Gonzalo de la Carrera. Don Gonzalo, muy buenas noches y muchas gracias y muy bienvenido al programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de poder compartir con ustedes y poder aclarar dudas, poder conversar sobre el proceso que viene. Así que aquí estamos disponibles. Muchas gracias ahí a todos sus telepensantes. Ahí, muy amable, muchas gracias. Le presento a nuestro panel, que está compuesto por la señora Patricia Carrasco, doña Hilda Carter y Susanita Soto Corral, a quien usted ya me parece que conoce. Muy bienvenido, Gonzalo. Es un honor para nosotros. Muchas gracias. Sí. Buenas noches, sí, bienvenido. Muchas gracias, Hilda. Exacto. Vamos a partir de inmediato con un pequeño video que le voy a poner, Gonzalo, respecto de este asunto del Estado social y democrático, y que hoy día apareció en YouTube del profesor Silva, no sé si usted lo vio, pero nos gustaría que usted nos aclarara lo que él ahí expone del punto de vista nuestro, de que esto es una amenaza para nuestro patria. Voy a poner el video entonces. Ya son muchos los que me han preguntado, profe, ¿es verdad que con la consagración del Estado Social y Democrático de Derecho en el artículo 1 de la propuesta constitucional, Chile arriesga con volverse un país socialista? La respuesta es no. Las razones son muchas, pero quería compartir contigo un par para que hagas el ejercicio en tu casa con el texto de la propuesta y puedas ganar en tranquilidad frente a esta preocupación. Quería invitarte a leer el artículo 16 y particularmente los números 22, 23 y 28 de ese artículo. El número 22 consagra el derecho a la salud. El número 23 consagra el derecho a la educación y el número 28 consagra el derecho a la seguridad social. Como ya sabrás, a estas alturas se trata de 3 derechos clásicos del Estado social, 3 derechos sociales. Si lees cada uno de ellos, no voy a entrar en el detalle porque no quiero latear, pero si lees cada uno de ellos te vas a dar cuenta de que se reconoce en su texto el lugar central que ocupa la libertad. En el caso del derecho a la salud, la libertad que tiene el cotizante para elegir si pone su plata en el sistema estatal o en el sistema privado. En el caso de la educación, el derecho de los padres a elegir el colegio y a decidir qué es lo que más les conviene a los hijos, siempre antes que el Estado. Y en el caso de la seguridad social, la libertad del cotizante de nuevo para elegir si pone su plata en un sistema privado o en un sistema estatal. A esto hay que agregarle el reconocimiento explícito a la propiedad que el cotizante tiene sobre sus cotizaciones y los ahorros. No hay ningún Estado socialista que en su constitución consagre estos derechos de esta manera. Ese es un primer argumento. El segundo argumento te invito a buscarlo en el artículo 24, que tiene varias letras. La penúltima letra habla de la responsabilidad fiscal, un principio que el Estado siempre debe observar cuando decide gastar plata para garantizar los derechos sociales. Esto no está en la Constitución vigente y es ciertamente un freno a la tentación del poder de gastar más plata que la que tiene. La última letra del artículo 24 consagra que el Estado y los particulares son responsables de satisfacer los derechos sociales. Es decir, se prohíbe el monopolio del Estado en la satisfacción de estos derechos. Estas dos condiciones impiden que el Estado social y democrático de derecho, consagrado en el artículo 1, lleve a Chile por un camino que nos convierta en un Estado socialista. Como te dije al principio, hay muchas otras razones. No quiero alargar el video, así que vamos a acabar aquí. Si no te convencieran las respuestas o los argumentos que te he dado hoy, me avisas y hacemos otro video. Que estén muy bien, chao. Ahí está. Entonces, ¿qué le parece de última hora video en que habla varias cosas que tienen todas respuestas por lo demás?
Bueno, lo que dice Luis Silva es parcialmente verdadero y absolutamente falso. Me explico. Parcialmente verdadero porque nuestros derechos, esos derechos que él menciona, están hoy día vigentes por la Constitución actual. Por lo tanto, no es una ganancia de la Constitución nueva. Lo que hace la propuesta de Constitución nueva es justamente poner en riesgo esos derechos. Él menciona el artículo 24. Y el artículo 24 dice: el Estado deberá adoptar medidas adecuadas para realizar los derechos a la salud, a la vivienda, al agua y al saneamiento, a la seguridad social y a la educación. Pero dice en la letra A, inciso A, que él no menciona, el desarrollo progresivo para lograr la efectividad de estos derechos, es decir, cada vez más. Y el término socialismo, que él nunca aborda porque eso no es socialismo, lo dice exactamente en la letra E, que él menciona, pero que se salta la parte importante de la letra E, dice, con el empleo del máximo de los recursos disponibles. Claro. Coma, con responsabilidad fiscal. Es decir, el empleo del máximo de recursos disponibles significa que el Estado, que no produce nada, que no genera riqueza, tiene que generar los recursos para hacer en realidad estos derechos sociales, los tiene que obtener de los bolsillos de los chilenos. Entonces, lo que no dice Luis Silva es que van a venir por más dinero de nuestros bolsillos, lo que tampoco es propio de un Estado socialista, Estado grande que tiene que crecer. Lo que tampoco dice Luis Silva es que si no logra todos los recursos necesarios metiéndolo en la mano en los bolsillos de los chilenos, tienen que ir a buscar deuda externa. Y por lo tanto, Chile empieza a ser un país inviable en el sentido que no es capaz o no va a ser capaz de ni siquiera cubrir con los superávit de Codelco los intereses de esa deuda externa. Pasamos a ser un país altamente endeudado como lo fuimos en los 70 y que logramos liberarnos después de muchos años en la década de los 90, hacia el final de los 80. Tampoco dice, lo de la letra F, dice la satisfacción será a través de instituciones estatales y privadas, como es hoy, la Constitución actual, pero no mencionó convenientemente la coma y las dos palabras que dice después, según corresponda. Es decir, la satisfacción de estos derechos que él menciona van a ser efectivamente resueltos por las entidades estatales y privadas según corresponda. La pregunta es, ¿por qué le agregaron esa frase, esas dos palabras, según corresponda? ¿Quién determina según corresponda? Lo determina, pues, el Estado. Y por lo tanto, esto, en vez de ser una sociedad donde el Estado está al servicio de las personas pasan a estar a servicio del Estado. El Estado social de derecho es una política socialista que acá la agravan, fíjense ustedes. La agravan en el siguiente sentido. Primero, garantizan derechos universales. ¿Qué significa eso? Que todos los ricos, los menos ricos y los pobres van a tener el mismo derecho a los recursos. Yo siempre he pensado que el Estado, como tiene pocos recursos, tiene que focalizarlo en los que más los necesita. No pueden ser derechos universales. Segundo, dice que son derechos progresivos, es decir, nunca vamos a dejar de saciar demandas por nuevos derechos. Dice que lo harán a través de los máximos recursos disponibles, es decir, que no va a quedar recursos disponibles para pagar deuda externa. Un país que no piensa pagar su deuda externa, porque va a usar el máximo recurso disponible en derechos progresivos. Cuarto, son garantizados, es decir, tienen garantía estatal. Y quinto, son judicializables, por si al Estado se le olvidara entregarlo. Entonces, eso es exactamente lo que es un país socialista. Un país que se compromete a gastar más de lo que genera, irresponsablemente, con derechos universales, y que finalmente, claro, los políticos lo hacen a costa de los chilenos, que son los que finalmente tienen que pagar la cuenta, si alguien paga la cuenta. Entonces la pregunta es fácil. Ustedes en sus hogares, a sus familias, a sus hijos, ¿les permitirían todos los días del año tener 3 o 4 invitados, que serían los inmigrantes ilegales, alimentarlos, darles derecho a la vivienda, darles derecho a la educación, en el colegio? Entonces, ¿les permitirían eso? ¿Les da el presupuesto? Y si no les da el presupuesto, ¿qué pueden hacer ustedes? Tendrían que salir a robar. El Estado, la manera de robar que tiene es meterte la mano en el bolsillo.
o tendrían que salir a endeudarse hasta hacer topar la tarjeta de crédito con el límite máximo y después pedir una nueva tarjeta de crédito adicional porque no les alcanza para poder garantizar estos derechos. Entonces, lo que está diciendo Luis Silva con una gran simpatía es de una ingenuidad tremenda. No puede Chile, no está en condiciones Chile de entregar derechos universales, No. progresivos, garantizados y judicializables. No existe eso en la realidad chilena, no se puede, y por lo tanto es un Estado socialista. Cambia la matriz ideológica del país. Y lo curioso es que pudo haber echado mano a otros ejemplos, porque ya en esta Constitución nosotros tenemos el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a los padres de escoger la educación de nuestros hijos. Y lo que se le olvidó muy convenientemente citar es el artículo 23.1, que dice que por ley, podrán limitar o restringir el ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Es decir, se le olvidó contarnos que ya ni siquiera con los 3/5, ya ni siquiera con los 4/7, esa discusión que no tiene mucho sentido porque es un 3% de diferencia, no es una que garantice mucho más que la otra, sino que por ley simple, ni siquiera por 3/5 ni 4/7, sino que por ley simple. No solo eso, sino que por los parlamentarios, la mayoría de los parlamentarios presentes en sala, nos pueden limitar o restringir el ejercicio de todos nuestros derechos. Es verdad, para no contar una historia a medias como la cuenta Luis Silva, que el artículo 23 tiene un inciso 3 que dice: en ningún caso un derecho fundamental podrá ser afectado en su esencia, ni se le podrán imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan el libre ejercicio. Esto no anula el uno, no anula lo anterior como pretenden decirnos, porque uno puede limitar y restringir un derecho sin afectar su esencia. Y los quiero explicar cómo. El pueblo evangélico, por ejemplo. ¿Dónde predica el pueblo evangélico? La iglesia. En las plazas. En la plaza, en la calle. Podría el Estado decir, fíjense que usted tiene el derecho a predicar, cualquier sea el culto, pero no lo puede hacer en las plazas públicas, porque las plazas son habitadas o son utilizadas por gente que no necesariamente tiene el credo de ustedes, o porque son para recreación. Entonces ahí tienes una manera de limitar o restringir el derecho sin afectar su esencia. Claro. Podrían decir, por ejemplo, que el derecho de propiedad, tratándose de recursos naturales que están bajo nuestra tierra, que son de todos los chilenos, solamente pueden ser explotados con particulares, pero siempre que vayan en minoría, sean minoritarios respecto del Estado. Esa es una manera de no eliminar el derecho de propiedad, pero de restringirlo y de limitarlo. Y así en todas las áreas de la vida. ¿Se imaginan ustedes a Camila Vallejo gobernando con esta Constitución, donde puede, con su idea de esta comisión de la desinformación y la fake news, ella puede determinar lo que es verdad y lo que es mentira, ella, con un grupo de amigos de ella? ¿Cómo nos podrían limitar o restringir el derecho a la opinión, el derecho a la información? ¿Cómo podrían abusar del derecho, de estos derechos fundamentales que hoy día son tan comunes para nosotros que ni siquiera nos damos cuenta que los tenemos, porque estamos acostumbrados a vivir con ellos? Claro. Esa es mi respuesta respecto al video de Luis Silva. No sé si fui suficientemente completo respecto a eso. Muy claro. Más que claro y muy seguro, y nos deja enormemente satisfechos, por lo menos en la esencia de lo que significa todo lo que afecta a la Constitución que nosotros respetamos y queremos, porque realmente este maquillaje que se ha hecho es nada más que debido, y este video de última hora es debido a la desesperación en que está sujeto y se está llevando adelante todo esfuerzo para hacer desaparecer realmente lo que la Constitución que nos ha regido y nos ha hecho resurgir durante muchos años, en la que Chile de la pobreza pasó al camino hacia un futuro, está mostrando la desesperación que ellos tienen. Amigas mías. Germán, yo quería decirle otra cosa.
Yo he invitado a debatir a José Antonio Kast. La Tere Marinovich ha invitado a debatir a cualquiera. Nicolás Márquez le ha dicho hoy día a José Antonio Kast que lo invita al canal a él o cualquiera que ellos manden. ¿Por qué no quieren debatir? ¿Por qué no quieren debatir? Porque los argumentos, tal como usted vio ese video, uno es capaz de desarmarle todo el andamiaje muy fácilmente. Claro. Y como la gente no lee, sino que se queda por lo que me dijo A, lo que me dijo B, lo que me dijo C, entonces ellos pretenden abusar de la confianza que le damos nosotros que somos los que votamos, soberanos. Nosotros los soberanos les entregamos nuestra confianza para que ellos abusen de ella. Y por eso es que yo llamo a la cancha, al terreno, a José Antonio. José Antonio, yo sé lo que tú calzas. Debate conmigo. Tú eres abogado. Tú irás pasearte con el texto por delante mío, pero andas mintiendo. Fíjese que ayer dijo, o anteayer, que esta era la constitución de la seguridad. Exacto. ¿Cómo va a ser la constitución de la seguridad? O sea, él pretende decirnos que el día 18 de diciembre, si gana su propuesta, se acabó la inmigración ilegal, se acabaron los secuestros, se acabó el Gualmapu, se acabó la ocupación de la gran macro zona sur. Y él había dicho él mismo, en el proceso anterior, que las constituciones no garantizaban cumplir nada, que la gestión era la que cumplía. Y en eso estábamos de acuerdo en esa época. Pero ahora se me puso populista. Entonces nosotros tenemos que invitar a la gente a pensar la cabeza que tenemos sobre los hombros para tener pensamiento crítico. Y cuando una persona cambia radicalmente de discurso, es porque tiene otros fines. Y quiero decir algo que no me voy a cansar de repetirlo. La decisión de aprobar la tenía republicanos y José Antonio Kast antes de conocer el texto. La tomaron cuando sacaron 23 constituyentes que uno se les cayó por un tema legal. Eso es absolutamente deshonesto. Porque aquí entonces no se trata del texto, se trata de las aspiraciones personales de José Antonio Kast. Se trata de aprovechar una oportunidad que se le dio teniendo mayoría en ese consejo constituyente. Y por lo demás yo esperaba más de los constituyentes. Yo esperaba que actuaran como constituyentes, no que fueran personas que tuvieran que tomar al pie de la letra lo que les venían y les decían desde el partido. Este proceso fue intervenido por los políticos, no solo de republicanos, sino que de Chile Vamos. Y a todos nosotros los chilenos de calle nos dejaron afuera. Exactamente. Usted, señor diputado, es un caballero, porque cuando dice que Luis Silva es ingenuo, no, él no es ingenuo. Él está descaradamente mintiendo. Y como usted sabe lo que calza José Antonio Kast, y él también sabe lo que usted calza, no se atreve a debatir. Y no va a debatir. Porque no, yo creo que ni él tiene conocimiento pleno de lo que están tratando de hacer que la gente vote por el apruebo. Yo creo que no entiende mucho la Constitución, porque a uno le cuesta entender cómo ese cambio tan radical en esta gente. No lo entiende. Yo creo, Patricia, que sí lo entiende. Lo que pasa es que hay acuerdos que la gente Puros no intereses sabe. personales, Susana. Por eso, yo creo que sí entiende perfectamente. Por ejemplo, si tú te vas al capítulo 16, que no muchos lo tocan, que es el tema medioambiental, sería la primera constitución en el mundo que eleva a rango constitucional el cambio climático. Eso es gravísimo. Es gravísimo porque están reconociendo algo que científicamente no existe. Están diciendo que van a cambiar la matriz energética de Chile. ¿Saben lo que significa eso? Empobrecimiento total. Porque el poder calórico del hidrógeno verde o de estas energías alternativas es cero comparado con el poder calórico de los elementos fósiles que tenemos. Lo que contamina Chile es un 0,0001% respecto del resto del planeta. Y esta constitución eleva a rango constitucional el cambio climático y obliga a hacer protección ambiental. Dime. Si me permites, no solo eso. El capítulo climático tiene una injerencia en la educación de nuestros hijos, en la ideologización que se les va a hacer en la escuela para que ellos consideren que, por ejemplo, las vacas dañan el medio ambiente, que por lo tanto no hay que tener vacas. Va a tener un impacto enorme sobre nuestra agricultura. Y eso básicamente por una corriente mundial unionista, globalista, de la Agenda 2030,
que pretende, ¿no es cierto?, el control global de los países. El hecho de que nos puedan concientizar a nuestros hijos en el colegio en base a constitucionalizar el cambio climático y al tener que ser materia obligada a los colegios y instruirlos conforme a una ideología, porque esta es una ideología climática, no es que seamos terraplanistas. Si cambios climáticos hay y han habido siempre en la historia, por eso los mongoles llegaron a México. Pero resulta que nosotros no podemos asumir, como bien dices tú, como permanente algo que puede no ser permanente solo con el objetivo de ideologizar a nuestros niños. También tiene que ver con el control de la natalidad, porque nosotros no tenemos fino, resulta que los niños contaminan. Van a estar diciendo que el ser humano es el que más contamina, ¿no es cierto? Y deja huella de carbono, control de natalidad, aborto libre. Todo eso se puede deducir de esta Agenda 2030 que es inoculada a través del capítulo 16 medioambiental. ¿O no, Gonzalo? Así es. Y fíjense que tú hablaste del control de nuestros niños para las personas como la señora José Antonio Kast, que está en contra del aborto. Yo le diría que lo que quedó escrito en la Constitución no debiera satisfacerle, porque no habla de la protección del ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. Habla del niño que está por nacer. ¿Y quién es el niño que está por nacer? ¿El que tiene 8 meses de gestación o el que tiene 2 meses? ¿Quién va a definir quién es el niño que está por nacer? Por lo tanto, aquí se abre una puerta al aborto libre para todos aquellos de ustedes que se han leído la Constitución hacia la pasada o que no la han leído. Cuando quedan estas definiciones ambiguas, es el legislador o el presidente de la República quien lo resuelve mediante un decreto. ¿Se imaginan esta Constitución operando y que sea el Gabriel Boric el que resuelva coyunturas como esta? Por ejemplo, responsabilidad fiscal, hablaba Luis Silva. ¿Qué es lo que es eso de responsabilidad fiscal? ¿Es un 1% de déficit fiscal? ¿O es un 1% superávit? ¿O es un 5% de déficit? ¿O es un 1% superávit más otros 30.000 millones de deuda al año? Está absolutamente ambiguo y por lo tanto frente a una ciudadanía empoderada que tiene derechos universales que demandar, ¿de dónde van a sacar los recursos? ¿Sí? ¿Dónde va a quedar la frase? Nadie se va a acordar de la frase responsabilidad fiscal. Entonces, a mí me sorprende mucho y me duele, realmente me duele, porque yo tuve 5 años en un programa de radio con José Antonio Kast, o 4, lo invitaba todos los martes, le abrí todas las puertas, y yo creía en él. Y sé que mucha gente le cuesta dejar de creer en él, le cuesta. Es como, tiene un halo como papal, así. Le cuesta creer que aquella persona que pudo haberle ganado a Boric haya cambiado radicalmente o no ven el cambio, simplemente sus psiquis no les permiten ver el cambio y prefieren matar al mensajero. A mí me empapelan todos los días en redes sociales como traidor, pero ¿traidor a quién? Si yo nunca les ofrecí a mis electores llevarlos al socialismo. Esta Constitución no solo es socialista, sino que tiene 2 raíces marxistas muy fuertes. Una es la igualdad sustantiva, es decir, acaba con la meritocracia y acaba con la movilidad social porque nos vamos a distribuir en la sociedad según nuestros genitales. Y eso acaba con la independencia de los cuerpos intermedios de la sociedad, que tendrán que nombrar en paridad igual cantidad de hombres y de mujeres, olvidándose del mérito. Hay industrias donde a lo mejor muchas más mujeres es mucho más meritorio que hombres en un directorio, y hay otras que serán la inversa y otras que serán iguales. Esta Constitución también tiene otra, eso sí que es marxista. Igualdad sustantiva es marxismo puro y duro. Derechos colectivos a los pueblos indígenas. Pueblos originarios. Originarios no son, antes habían otros pueblos. Etnias. Derechos colectivos a las etnias. Y sin definir qué derechos son. Porque la Constitución presente dice que se pueden limitar a restringir algunos derechos. Los que la Constitución específicamente estableció, en este caso la presente, el derecho de propiedad a través de la expropiación, que lo pueden limitar a restringir por utilidad pública, ejemplo, construir una carretera. Pero no pueden restringirnos ninguno de los demás derechos. En esta Constitución que proponen, todas nuestras libertades fundamentales y todas nuestras libertades individuales y todos nuestros derechos fundamentales pueden ser limitados o restringidos, como les expliqué.
Entonces, yo me pregunto con qué tranquilidad de conciencia se puede ir a dormir ese hombre. Si esto es un cambio copernicano, esto no tiene sentido aprobarlo. Es un fusilarse en los pies. Es entregarle al marxismo. ¿Y por qué creen ustedes que el gobierno, que tiene un aparato estatal enorme, no ha salido a hacer intervención política como lo han hecho en otras elecciones? ¿Ustedes han visto a alguien denunciando a un ministro haciendo campaña en una luz roja, en horarios de oficina, como se hacía antes? ¿O el aparato estatal usando la televisión nacional para sus propios fines? ¿Por qué no? Porque les gusta la Constitución y les encantaría aprobarla, pero no pueden decir que la aprueban porque no es lo suficientemente refundacional e identitaria como quisieran. No los lleva al totalitarismo máximo, pero los avanza bastante. Por eso es que la extrema izquierda está absolutamente silenciosa. Por eso es que los ministros no salen a la calle, porque en el fondo, para ellos que ganen la prueba es un tremendo avance. Son 4 cosas y esta Constitución les regala gratis. Les da una Constitución de borde socialista, o sea, cambia la matriz ideológica del país y eso es irreversible. Les entrega derechos colectivos, marxismo, les entrega igualdad sustantiva y además hace lo que siempre han querido, no tener quórum para limitar y restringir nuestras libertades. ¡Qué fantástico! Esa es la Constitución que José Antonio Kast y Luis Silva le quieren vender a los chilenos. Una vergüenza. Ojalá que quedan 3 semanas, en estos días no logren engañar al pueblo. Perfecto. En esto, lo que yo he escuchado y que mucha gente dice, mire, yo votaría a prueba o voy a votar a prueba porque no jamás votaré como vota un comunista y los comunistas están por el en contra. Es un argumento pésimo, propio de una persona que no tiene capacidad de reflexión. Me lo han dicho mucho, sobre todo en el Barrio Alto, que es donde más me sorprende, porque de donde tú debes tener un pensamiento crítico y no ser tan visceral. Uno puede votar, eso se llama la falacia de la falsa equivalencia. La falacia de la falsa equivalencia. Uno puede votar igual que un comunista por razones diametralmente distintas. Les explico. Los retiros de FP, los comunistas los votaron a favor. La derecha, Chile Vamos, lo votó a favor. Ambos votaron iguales. ¿Hace que eso, que Chile Vamos sea comunista? No. Los comunistas lo votaron a favor porque querían chorearse la plata y acabar con el sistema de capitalización individual. Los de derecha lo votaron a favor para ayudar a la gente a salir de los estragos de la pandemia, para que pudieran retirar algo de plata y también para que no se robaran la plata a los comunistas. Es decir, ambos votaron lo mismo, pero por razones diametralmente distintas. Ahí está la falacia de la falsa equivalencia. Este nuevo proceso constituyente se puso de acuerdo el Partido Comunista, Telier y el Frente Amplio con Chaguán, Chalper, Macaya y Ramírez para iniciar un nuevo proceso a espaldas del artículo 142 de la ciudadanía. Se pusieron de acuerdo, votaron igual, por decirlo así, los comunistas que la derecha. Y ahí tenemos, ¿por qué lo hicieron? No sé cuáles serán las razones distintas, pero en ese caso también votaron igual. Ahora, que me digan que le van a aplicar una derrota al Partido Comunista porque van a aprobarle una matriz socialista, me suena casi jocoso. ¿Qué va a salir a celebrar el Partido Comunista cuando dicen yo no los quiero ver celebrar? ¿Qué van a celebrar? ¿Van a celebrar quedarse con la de Pinochet? ¿Van a celebrar haber desperdiciado la matriz socialista, la igualdad sustantiva, los derechos colectivos y quitarnos nuestras libertades individuales? O sea, restringir o limitar nuestras... porque ganó el en contra. No van a celebrar nada. Y otros dicen es porque yo quiero que este gobierno termine de morir. Si este gobierno tiene un periodo democrático que cumplir, no va a terminar de morir porque tú quieras celebrar esa noche. Este gobierno solamente lo puede derrocar el pueblo. Y eso no lo veo ocurriendo, y yo tampoco llamaría a una insurrección porque yo soy demócrata y Gabriel Boric lamentablemente salió electo con la mayoría de los votos y vamos a tener que aguantar el chaparrón. No, es más, Gonzalo, perdón, ¿sí? ¿Usted cree de verdad que la izquierda va a votar en contra? Yo creo que los informados de izquierda
van a votar a favor las cúpulas de los partidos porque saben que esto les beneficia. Yo lo veo en el hemiciclo, lo converso con ellos. Sí, po. Ellos están encantados. Los desinformados van a votar lo que les digan y por eso es que no le están diciendo mucho. Por eso que yo les estoy diciendo, los veo bien callados, con una franja muy mala. Ahora, cuéntenme ustedes, ¿cuándo habían visto franjas malas de la extrema izquierda? Nunca, po. Nunca. Entonces, es evidente lo que están haciendo, psicología inversa, para salir ganando, porque la izquierda siempre aprovecha, avanza y obtiene una ganancia. Entonces, yo creo que son irreversibles estos cambios de aprobarse. Por eso no se puede aprobar. Es irreversible cambiar la matriz ideológica hacia un mundo donde lo importante no es la igualdad, sino que lo importante es la movilidad social, donde lo importante es que se genere riqueza y no que se distribuya pobreza, donde lo importante es que haya emprendimiento y llegue inversión extranjera. Nadie va a venir a invertir a Chile si le pueden limitar o restringir su derecho de propiedad como está puesto en esta Constitución. Exacto. Grave situación en la que estamos, ¿ah? Así es. Bueno, estamos que votaran por los republicanos para después votar en contra. ¿Qué cambió? Insisto, los acuerdos. Tú eres súper caballero, como decía la Pati Gonzalo. Yo creo que Luis Silva, a esta altura ni siquiera me decirle profesor, está engañando a la gente. Él sabe muy bien lo que está pasando con esta Constitución y yo confío en la gente está aburrida, es un proceso, digamos, 4 años con un gobierno que llegó al poder a través de un golpe, un gobierno golpista, a través de la violencia. La gente quería soluciones que nunca llegaron porque los honorables, distintos aquí, por supuesto, están haciendo cualquier cosa menos lo que tienen que hacer. Y ustedes, que son unos pocos, junto a la Lolita Navellán, ¿no es cierto?, y otros diputados como la Sarita Concha, la nieta Francisca Núñez, creo que se llama, bueno, el diputado Lee, que están luchando como salmones contra la corriente. La gente está viendo esas cosas, Gonzalo. Uno conversa en la calle, en las filas, en donde sea, con la gente está cabreada. Se dan cuenta que se ha estado robando la plata durante 4 años en procesos insustanciales que nadie pidió. La gente nadie pidió, nunca el tema fue la Constitución. Y me parece ya el colmo que José Antonio siga mintiendo. Obviamente que no quiere debatir contigo porque tú te lo vas a comer en 2 tiempos. Eso es. Es más, Susana, en el mismo Partido Republicano, están muy separados lo que es la cúpula de lo que es la militancia. La militancia hay un gran cisma. Partieron y respetando las bases, siempre. Y ahora están bueno, más quebrados. Sí, yo estuve también en la acción republicana aquí en Concepción, junto con Hildita, estuvimos trabajando juntos. Sí, y mucho. hasta que se formó como partido, a pesar de que en un principio Kast no quería formar un partido político, según él decía. Y de ahí ahora saltó a este tema de que las cúpulas, como han hecho todas las elecciones a dedo, lo cual no simpatizó la militancia, y hoy día hay un cisma grande en el hecho de que lo que está justamente mencionando Gonzalo La Carrera, la gente sí se da cuenta lo que realmente es José Antonio Kast y lo que es también toda esa cúpula que lo acompaña, y las volteretas que tienen personajes como Roscoe Edwards, que está a favor, que después está en contra, que acude a una comisión donde están toda la representación europea que es de la Agenda 2030, y en la cual está, ¿no es cierto?, Chaguán, y él ahí apoya, diciendo que él, no me acuerdo bien las palabras que dice, pero él apoya todo lo que está diciendo Chaguán en ese minuto. Entonces, la gente del Partido Republicano está hoy día, como repito, en un cisma, y la mayoría de la militancia está por votar por el en contra. Así que eso me tiene muy tranquilo.
Gonzalo, Esperemos que sea así. Yo no soy no, republicano no porque no quiera, yo soy republicano de corazón y con claro, Lavane, Kaiser y con otros más que justamente. están en esta lucha permanente. Hemos hablado de que somos tantos los que nos ha exiliado Kast que finalmente ya ustedes vieron lo que le pasó a Pinochet. Uno de los grandes errores fue exiliar a la gente. Cuando uno exilia a demasiada gente, el viento después te sopla en contra. Y yo espero que una persona como José Antonio Kast no pueda ser presidente de la República, no debiera ser presidente de la República porque ha faltado a sus principios de máxima integridad, como por ejemplo, ¿se acuerdan de los martes de pololeo y la familia von Trump que le cantaba? Bueno, esta constitución no habla de la familia que él defendía, habla de las familias. Y por lo tanto, él en el fondo, su ambición de poder es tan grande que no se trata de este texto, como yo les explicaba, porque salió a probarlo antes de conocerlo. Salió a convencer a la gente antes de conocerlo. Esto se trata de él. Y la gente que lo secunda, se trata de que ven en él una gran oportunidad de llegar al gobierno. Claro. Eso todo vale, porque para mucha gente significa ser ministro, para otros subsecretario, para otros tener una embajada. Hay muchos puestos que repartir a costa de nuestros bolsillos. Y José Antonio Kast pasó de ser una persona que quería menos Estado. ¿Se acuerdan ustedes que cuando quería menos Estado prometió eliminar el Ministerio de la Mujer y le costó el voto de muchas mujeres? Bueno, ahora quiere más Estado. Antes quería menos impuestos, ahora quiere más impuestos, porque es imposible sostener una falacia donde uno garantiza derechos universales y no tiene que ir a pedirle plata a la gente. Es una consecuencia lógica de lo que propone en el texto. Yo creo que José Antonio Kast ni siquiera entiende el texto. Está clarito. Está clarito. Así que, bueno, la invitación a debatir respetuosamente está. Yo creo que hay un público de derecha, republicana, patriota, que merece conocer la verdad y que merece que haya un debate informado. Y la verdad es que se niegan sostenidamente a hacerlo. Y José Antonio Kast ha sido una persona, él ha dividido el partido. Él, no somos nosotros los que no estamos en el partido los que lo dividen, él lo ha dividido. Y él va a cosechar lo que está sembrando ahora, que es de una arrogancia y de un fascismo increíble. Fíjense que el que está en desacuerdo con José Antonio Kast es echado de todos los grupos. Es inmediatamente erradicado. Y ustedes ven la actitud de Joe Kaiser, por ejemplo, que tímidamente pudo decir que estaba en contra, pero no puede hacer campaña. Entonces ahí es donde los partidos se compran las conciencias de las personas a cambio de una pega. Si no te portas como yo quiero que te portes, entonces no te llevo de candidato. Es una lástima porque en el fondo aquí el que está fallando a la promesa de los estatutos del partido es Kast, no es Joe Kaiser. El partido prometió defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. El partido prometió defender a la familia. El partido prometió menos Estado y menos impuestos. Y nada de eso está en esta Constitución. Y después yo veo gente a quien quiero mucho, y admiro mucho, decir que defienden cosas, pero que, por ejemplo, Magda Mervilá dice, yo no estoy de acuerdo con la discriminación positiva, en ningún sentido. Esta constitución propuesta la discriminación positiva para los pueblos originarios y para las mujeres en los cargos de elección popular. Es decir, tienen que salir o hombres, discriminación para hombres o mujeres. Tienen que salir igual número. Dice que no le gusta la discriminación positiva, pero está a favor. Dice que no le gusta el tema de los pueblos originarios, no los derechos colectivos, pero está a favor. Dice que no le gusta un Estado más grande, pero está a favor. Entonces, cuando uno debate con ellos, dice, bueno, en realidad todo lo que no te gusta es lo que estás apoyando, no te entiendo. ¿Qué? Yo vi esa entrevista con Vanessa, me parece que estaba también, donde usted estaba, y ella realmente ahí quedó anulada totalmente. Don Gonzalo, una consulta, perdón Germán, pero por favor. Luego porque nosotros sabemos que tiene otro programa. Sí, déjalo. Hay mucha gente que no ve redes sociales, que no ve estos programas, pero sí ve la televisión. Va a haber un programa que se llama 100 indecisos, algo así, en el Megavisión. Y por el lado en contra, yo me imagino que va a haber mucha gente de izquierda. Y eso va a asustar a la gente
patriota que quiere votar en contra. ¿Van a ir ustedes, los representantes de verdad de este país? No nos invitan, no nos invitan. Pero ¿cómo es posible? No, si esto... Porque Usted ve lo que van está a pasando con Sin Filtro. Y en Sin Filtro es una trampa donde invitan del programa que yo hago con Vanessa, Paula Cabeza y la Anita, la Rosita Sánchez. Rosita Sánchez. Invitan a la Rosita y a la Paula, pero a mí y a la Vanessa no. Entonces ellos están escogiendo gente que puedan humillar en el escenario, en el set de televisión. Esto está todo manipulado y también los empresarios están solo financiando las campañas del apruebo, profundamente equivocados. Bueno, yo hace años atrás escribí una columna en el Pulso en que dije que los empresarios no tenían ideología, eran del gobierno de turno. Sí. Y eso es así, los empresarios, su única ideología es el dinero, pero no me refiero a los microempresarios ni a los emprendedores. Los grandes perdedores en esta pasada van a ser los microempresarios y los emprendedores, porque los empresarios siempre buscan que por condiciones naturales se les den situaciones monopólicas. En Venezuela, los grandes empresarios siguen siendo multimillonarios porque el Estado, a final de cuentas, necesita llevar pan a la mesa, necesita confort en la mesa. Entonces, los grandes empresarios, en la medida que puedan consolidar su posición, les da lo mismo la ideología. Y ellos han manipulado con sus auspicios las participaciones de la gente en los programas. Les cuento, por ejemplo, que en una radio en Iquique lo invitaron a debatir a Juan Sutil, pero cuando le dijeron que era yo la persona con que iba a debatir, se bajó. Claro. Exactamente. ¿Pero por qué? Mira, afortunadamente la Rosita Sánchez es una mujer muy inteligente. Sí, súper inteligente. Ella fue panelista nuestra y la liberamos porque precisamente vimos que ella puede aportar mucho en los otros canales y nosotros la estábamos distrayendo mucho. El hecho es que ella inmediatamente funcionó, pero excelentemente, rechazando esa invitación. Sí, el problema es que si no va a los Rositas va a alguien peor. Entonces, el problema es ese, es que caemos en la situación de que nosotros dejamos que vaya que ocupen la cancha. Ocupe la cancha, siempre va a haber alguien que les va a decir que sí. Claro. Entonces, el problema es que nosotros tenemos que ocupar todos esos espacios y enfrentarlos con valentía y estar dispuestos a jugar en la cancha de ellos y ganarles en la cancha de ellos. Tienes Porque razón. si no, dejamos la cancha vacía y después nos quejamos. ¿Por qué el colegio de profesores es totalmente de izquierda? Porque los profesores de derecha no quieren meterse en un lugar donde está lleno de zurdos. ¿Por qué el colegio médico está lleno de zurdos? Porque los médicos de derecha no quieren meterse en los zurdos. Entonces, cuando nosotros les entregamos todos los espacios de los cuerpos intermedios de la sociedad civil a la izquierda, después no nos lloremos, pues no nos quejemos. Diputado, ¿puedo cambiar un poco de tema? ¿Ah? Sí. Por favor, disculpe. Sí, yo sé que está apurado el señor diputado. No, dele. No, dele, se me queda todavía. Ya. Bueno, yo también tengo un programa en YouTube, pero está dirigido a otro camino, no a la Constitución, a los presos en Punta Peuco, Colina 1, y las mujeres ahí en la cárcel San Joaquín. Ese es una variante. Y la otra son los carabineros que están siendo procesados y presos después del 18 de octubre. Está aquí en el chat la mamá de uno de ellos, que se llama Mónica Vega. Le voy a leer lo que puso. Buenas tardes, diputado Gonzalo. Yo soy la mamá de Henry Cuellar, carabinero, que está privado de su libertad. Lo condenaron a 12 años, siendo inocente. ¿Usted lo podría ayudar para que la Corte Suprema revise su caso? Y más abajo dice... no lo voy a encontrar ahora. En todo caso, no queremos pasarlo a llevar a usted con esto, pero... No, mire, le cuento, yo ya estoy yendo a Punta Peuco y estoy yendo a Gendarmería y los beneficios carcelarios que tenían se suspendieron hace 3 años que no entregan ningún beneficio carcelario
terrible. No voy a revelar los nombres de las personas con quien he conversado porque quiero que ellos tengan los beneficios carcelarios. Diputado, yo le voy a decir que yo tengo a mi hermano preso en Colina 1 desde el 1 de abril. Él es general de ejército y lo condenaron a 10 años y es absolutamente inocente. Y a Colina 1 entran todos los días nuevos procesados. Ya están hacinados. La mayoría tiene entre 75 y 95 años. Conozco, Hilda, conozco la situación, pero justamente por ayudarlos a ellos, es que no quiero entrar en ningún caso en particular porque lo que estamos haciendo con mi equipo local es forzar a Gendarmería a cumplir con los derechos humanos. Qué bueno. Con los procedimientos, porque no puede ser que no califique ninguno para beneficios penitenciarios. Sí, y por lo tanto estamos trabajando en ese tema. Qué bueno. De hecho, ustedes me habrán visto que yo leí una carta que salió emanada de los presos de Punta Peuco, sí, que la firmaron, creo que alrededor de 43, porque ridículamente, para entregarles beneficios carcelarios, les exigen que en el examen psicológico reconozcan culpabilidad. ¿Y cómo va a reconocer culpabilidad a alguien que no tuvo culpa? Claro. Entonces hubo un grupo que se inmoló por el resto y firmó esa carta. ¿Para qué? Para que los que fueran realmente inocentes pudiesen salir. Entonces estamos trabajando en eso. La justicia tarda, pero llega Nubia Vivanco, que es mi abogada también, personal. Sí, amiga nosotros también. Trabajando mucho con ustedes. Sí. Y ha logrado revertir algunas condenas y algunos casos injustos. Sí. Por ejemplo, esta semana hubo un escándalo en el Congreso porque los jueces no quieren identificar las osamentas humanas que tienen en su poder. Entonces hay un juez que condena a un militar por un caso en que si él mandara exhumar, a identificar, no exhumar, me referí mal, si él mandara a identificar las osamentas que ya tiene en su poder, podría darse cuenta que esa persona no está detenido desaparecido. Claro, es decir, el juez tiene al detenido desaparecido en sus manos y transgrede y condena a la persona sabiendo que tiene la posibilidad de identificar el cuerpo por el cual está condenando a ese oficial. Entonces, esto es un abuso tremendo y ese caso lo está viendo Johannes Kaiser muy bien. Muy bien. Y por lo tanto, quédese tranquila, o sea, es difícil quedarse tranquila, pero estamos conscientes de eso. No, me quedo más tranquila, qué bueno que usted esté ahí. Y lo otro que le iba a decir, que es una danza de millones que pagan por las indemnizaciones, es un tremendo negociado que hay ahí en el Ministerio de Justicia y en la Corte Suprema, diputado. Así es. Todos estos jueces que están condenando a los militares. Muchas gracias y perdone que lo haya interrumpido, porque la mamá, la señora Mónica Vega, también está escuchando ahí. Sí, un saludo para ella. Y a lo mejor, bueno, ya estamos cerca de los minutos que nos pidió Gonzalo. No, se me quedan 5 o 6 minutos. Correcto. Y en ese sentido, Gonzalo, lo siguiente. La constitución que nos lleva el apruebo, yo lo llamaría la constitución de la inseguridad. Porque como ven, y en qué pie quedan las Fuerzas Armadas y de orden en la propuesta constitucional, debido a la jurisprudencia internacional que está ratificada con tratados en que someten los valores fundamentales que defienden las Fuerzas Armadas y de orden de Chile. La soberanía ante un contexto utópico, pacifista, y donde la función del Estado pretende que se ejerzan sin fuerza. Y métodos pacifistas de acción, aquí, de donde yo lo saqué, va a estar con leer el artículo 9, inciso 2 de la Constitución que están proponiendo. El caso sería de los carabineros, justamente lo que está diciendo Hilda, ya ha ocurrido, están amedrentados y coartados en su actuar, siendo incluso asesinados por causa de no usar la defensa precautoriamente ante un criminal y que se la adelanta y los asesina. Mira, yo le voy a leer lo que dice el artículo 9, inciso 2. Dice, es obligación fundamental del Estado y la comunidad política trabajar por la paz social. El orden constitucional, o sea, supone el uso de métodos pacíficos de acción política. A la Fuerza Armada, en su capítulo, lo que le están haciendo es subordinarse a los tratados internacionales, que suponen una utopía y es capaz de restablecerse el orden público con métodos pacifistas.
Sí. Eso es lo mismo que atarlos de dos manos por la espalda y decirles arranquen, no enfrenten a la delincuencia. Y por lo tanto, Kast dice que esta es la constitución de la seguridad. Pero José Antonio, ¿de qué me estáis hablando? Aquí ustedes están constitucionalizando, o sea, en la ley más alta de la República de Chile, la imposibilidad para las Fuerzas Armadas de defender nuestra soberanía y el orden público, la imposibilidad de restablecer el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque los obligas a usar medios pacifistas. ¿Qué te comiste? ¿Con qué te envenenaron? ¿Es tan poderosa la ONU como para eso? ¿Qué artículo es ese, diputado? ¿Qué artículo es el que leyó? Leí el artículo 9, inciso 2. Inciso 2. Ya, muchas gracias. La Fuerza Pero Armada. mucho más que eso, hay que leerse el artículo de las Fuerzas Armadas y se van a dar cuenta que en el fondo nosotros estamos obligados a someternos a los dictámenes internacionales que son todos de izquierda. Claro. Y Eso es lo fundamental, que está en contra de la defensa nacional, pues. Y por eso que yo no entiendo la multigremial Facil que se pronunció que votará a favor. Sí, Yo tampoco lo entiendo y me gustaría mucho, Gonzalo, traer a alguien de esas personas y a lo mejor invitarlo a ustedes nuevamente si tiene un tiempo, porque a toda esta gente hay que abrirle los ojos. Lamentablemente nos queda tan poco tiempo, quedan días, para que... Afortunadamente queda poco tiempo. Sí, Dios quiera que abran muchos, incluso mis amigos. Este video que tengo aquí grabado ahora, lo voy a viralizar, pero a full, entre gente que yo conozco, gente que lamentablemente son gente instruida. Pero no viralice a Luis Silva mintiendo, porque si la interferencia le hace campaña. No, para que vea que está equivocado. Deje que ese video se muera nomás. Sí. Hay que editarlo para mostrar dónde miente. Sí, editarlo. Para mostrar dónde miente. Ahora, yo quiero decirle unas cosas a las que están por el apruebo. Ya. Chile no va a tener mejores años en los próximos 5 o 6 años. No. La situación económica de Chile se empobreció y necesita 30 años para volver creciendo al 3%. Si creciéramos al 3%, necesitamos 30 años para recuperar donde estábamos el año del estallido social. 9. Y por lo tanto, Chile no va a tener buenos 5 años siguientes. Si se aprueba esta constitución, le van a echar la culpa a Kast, le van a echar la culpa al apruebo, van a decir, ven, esta constitución no resolvió nada. Es cosa de mirar y tener un poquito de seso y darse cuenta que como la constitución realmente no resuelve los problemas de la gente, sino que es la gestión, los próximos 5 años van a ser difíciles, esté quien esté gobernando. Y por lo tanto, a la izquierda le van a servir en bandeja el cambio refundacional total. Va a salir la izquierda con todas las ganas del mundo de decir, ven, gobernó la derecha, con una constitución falsamente de derecha, con la constitución, y estamos peor que antes. Claro. Y van a culpar, y por lo tanto, no se sorprendan que esto sea como hacerse pipí los pantalones, estar calentitos un día y después encontrarnos que aunque estamos con el socialismo hasta el cuello. Sí. Si ganan en contra, eso. Nosotros tenemos la posibilidad de ratificar por tercera vez la Constitución que nos dio las libertades para poder ser un país exitoso y que la arruinaron los políticos. Los países no se mejoran cambiando las reglas del juego. Esto es como la selección chilena que perdió ayer. No podemos cambiar las reglas del fútbol para solucionar el problema de la selección chilena. Lo que hay que cambiar son los jugadores. Aquí pasa lo mismo. Lo que hay que cambiar es la casta política. Y yo espero que la población castigue a la casta política diciéndole un rotundo en contra en las próximas elecciones. Y ahora sí que me tengo que ir. Correcto. Muchas gracias. Don Gonzalo. Oiga, un abrazo grande y que Dios lo acompañe siempre. Muy gentil. Muchas gracias. Un abrazo para todos, Susana, a todos, Hilda. No se retire de la política, don Gonzalo. No se retire de la política. Usted no necesita una política. Sí, pero también me necesita mi familia. A ver, nomás, presidente. Que les vaya muy bien. Un abrazo. Vamos unidos por la derecha. Gonzalo.